cómo de fuerte es que estas 6 fotos que estás viendo hicieran que yo el mes pasado pudiera facturar 31.000 pedazos de euros. Sí, te prometo que solo son 6 fotos las que me hicieron ganar este dinero y básicamente lo que hice fue subir estas 6 fotos a mi cuenta de Instagram de 21.000 seguidores, o sea, no es una cuenta que tiene millones de seguidores o millones de views, ni muchísimo menos. Y tras recibir 542 respuestas y cerrar 15 clientes, yo facturé 31.000 euros. Es fuerte. Así que si tienes en tu cabeza la creencia de que para poder ganarte la vida con redes sociales, con Instagram, con TikTok, con YouTube, necesitas millones de seguidores o miles de seguidores y miles y millones de views, déjame decirte que no, y en este vídeo te lo voy a demostrar. Hace un tiempecillo ya escuché, de hecho aquí lo escuché en YouTube, a una chica que se llama, que me encanta, Sani Lenarduzzi, algo así. Le escuché una pregunta que me dejó pensando muchísimo y creo que es lo que hizo clic en mi cabeza para que yo pudiera dejar de hacer tonterías con mi marca personal. Y es que esta chica en uno de sus vídeos dijo: ¿estás utilizando Instagram o estás dejando que Instagram te utilice a ti? Y literalmente eso cambió mi enfoque por completo. Hasta ese punto yo siempre creía que yo utilizaba Instagram, ¿no? Yo subía Reels, yo subía TikToks incluso, yo subía historias pensando en estoy utilizando la plataforma para mi negocio, para mi beneficio, para obtener seguidores y tal. Y nunca había visto el prisma de que Instagram en realidad es una empresa y ella me está utilizando a mí, está utilizando mi forma de crear contenido y mis vídeos para que más personas pasen tiempo dentro de la plataforma. Y entonces al entender este concepto, algo hizo clic en mi cabeza y dejé de hacer el tonto con mi contenido, y no digo hacer el tonto por nada, digo porque antes tenía muy malas prácticas a la hora de subir contenido y esto hacía que yo no pudiera ganar ni un solo euro con Instagram. Pero cuando escuché a Sani decir esto, algo hizo clic en mi cabeza y dije, ya está, necesito una estrategia que empiece a funcionar y que yo pueda utilizar en Instagram y no que Instagram me utilice a mí simplemente para darme views y darme esa falsa creencia. Y me parece completamente increíble que sin en realidad cambiar nada estructural, sin cambiar a quién te diriges, sin cambiar tu empresa, sin cambiar tu formato, sin cambiar nada, con 6 stories tú puedas estar cambiando el destino de tu empresa. ¿Fuerte o no fuerte? Así que este vídeo es básicamente para enseñarte la estructura que a mí me ha permitido facturar esos 30.000 euros y que tú literalmente puedes hacer copy y paste, copiar y pegar en tu estrategia, en tu contenido, en tu Instagram para que puedas estar facturando lo mismo que yo. Así que yo, que soy muy organizada, voy a dividir este vídeo en 5 puntos. El primer punto es la estructura exacta con ejemplos, fotos, guiones de las stories que a mí me han permitido facturar este dinero. El segundo punto es la psicología que hay detrás de que estas stories funcionen o no funcionen. Yo como periodista estoy un poco obsesionada con la comunicación y la persuasión que hay detrás de cada contenido de Instagram, así que me encanta hacer hincapié en esto. En el tercer punto te voy a explicar por qué a veces no funciona y qué es lo que tienes que evitar para que esto te funcione. El cuarto punto literalmente es mi favorito y es el que nadie cuenta en redes sociales porque es el secreto, ¿no? La estrategia, el embudo, la automatización, la parte práctica que te lleva de subir una story a tener un cliente y que nadie cuenta porque literalmente es algo como muy privado de las empresas, pero que no veo sentido de callármelo si vengo a explicarte cómo ganar dinero. Y el punto número 5, el que más te va a gustar a ti, que es cómo tú puedes replicar estas 6 fotos para poder empezar a ganar dinero con Instagram desde ya, desde mañana. Mañana que las publiques, mañana que ganarás. Y no me voy a enrollar mucho más, pero te voy a pedir que te quedes hasta el final del vídeo porque será ahí donde yo te entregue las plantillas, los guiones y los accionables que puedes empezar a utilizar para aplicar todo esto que te voy a explicar en este vídeo en tu contenido y en tu cuenta de Instagram. Antes de explicarte cuál es literalmente la estructura que tengo aquí que te voy a contar para que tú puedas accionar, déjame decirte que todo esto sale un poco a raíz de la rabia que me da ver cada vez más marcas personales de mujeres increíbles, pero increíbles, de verdad que lo que hacen merece muchísimo la pena, del sector fitness, del sector educación, médicas, esteticistas, emprendedoras que tienen un contenido brutal y de hecho ya han conseguido bastantes miles de seguidores, pero que no terminan de facturar en redes sociales por una tontería, y es que no saben hacer contenido de venta, porque suben reels increíbles que aportan muchísimo valor, que consiguen un montón de seguidores, una comunidad súper fiel, pero luego llegan a las stories y suben fotitos de sus viajes, fotitos de la comida de hoy, blogs tipo mi día en 5 fotos, el café, el viaje, el desayuno. Basta, porque con esto estamos perdiendo como la herramienta más importante a la hora de monetizar en redes sociales, que son las historias de Instagram. Así que me callo ya y te voy a enseñar exactamente cómo he hecho para facturar 30.000 euros y cómo lo he aplicado en todas mis clientas para que salgan de ese pozo de
soy guay, pero no vendo. Vale, estas 6 fotos que estás viendo aquí son literalmente las 6 fotos que yo publiqué el 1 de julio de 2025. Después de muchísimos meses, déjame decirte, pero muchísimos meses de probar, testar, ver qué funciona en Stories, ver qué no, subí estas 6 fotos y din din sonó la campana. ¿Y qué es lo que hice cuando sonó la campana? ¿Lo dejé ahí y ahí se quedó? No, al revés, todo lo contrario. Cuando publicas un reel y funciona muy bien porque tiene muchas views, tiene muchos likes, tiene muchos comentarios o te trae muchos seguidores, la recomendación de cualquier creador de contenido es que sigas creando ese tipo de contenido. Incluso si puedes replicar ese vídeo y subirlo casi igual, cambiando la música, cambiando un pelín algo del contexto del vídeo, pero con el mismo gancho, la misma estructura, replicar el vídeo básicamente te va a seguir funcionando. Y esto es exactamente lo que nadie me dijo de Stories, pero que yo empecé a aplicar, y ahí es cuando no sonó la campana, sonó el campanario entero, don, 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 y lo petamos. Me voy a mover un pelín hacia aquí para que veas que la primera vez que subí estas stories conseguí 126 respuestas. Y aquí es cuando yo dije, ostras, algo está funcionando, ¿no? O sea, algo estamos haciendo bien para que 126 personas se hayan interesado por mi contenido y por mi servicio. Entonces, ¿qué es lo que hice? Replicarla una cantidad de 1, 2, 3, 4, 9 veces para poder conseguir más y más respuestas. Y efectivamente funcionó de maravilla. La primera vez 126 respuestas, la segunda 60, la 65, 183, 150, 110, 143, 139 y 264. Si te fijas, vamos como ascendiendo, ¿no? Excepto la primera, que tuvo muy buena repercusión, hemos ido como hacia arriba, lo que significa que replicar stories que tenían funcionado, mismo modelo, mismo lead magnet, misma forma de expresarte, funciona de maravilla. Esto en total, desde el mes de julio hasta el día de hoy, me ha generado más de 1100 personas que se han interesado por mi contenido y me han dicho, oye, me encanta lo que haces, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes echarme un cable con esto? Heavy, es muy heavy, son 1000 potenciales clientes. Pero desde julio hasta ahora puede funcionar o puede no funcionar y no tengo. Pero es verdad que de julio a ahora hay mucho rango de tiempo, muchos meses, y te vengo a traer exactamente las 5 stories que yo publiqué solamente en el mes de octubre. Desde el día, ojo, porque además no es solo en un mes, es en 16 días, desde el día 10 de octubre hasta el último día del mes. Publiqué 5 secuencias de stories, alternando con otras cosas, por supuesto, y los resultados fueron los siguientes. 542 respuestas solo en el mes de octubre, que ya te lo anticipo, no quiero hacerte spoilers, pero básicamente con una tasa del 2,77% de conversión que tuvo mi equipo de ventas, casi el 2,8%, eso fueron 15 ventas, es con lo que yo pude facturar esos 30.000 pavos. Pero lo importante no es tanto ni la tasa de conversión, ni las ventas ni tal, sino todas las personas que se interesaron en mí, en mi servicio, en mi contenido, la potente visión que tuvo esto para mi empresa, porque al final todo esto que yo hago y facturo es para mi empresa de redes sociales y marketing, y 542 personas interesadas en ella fue un boom. Entonces no me enredo más y te traigo la estructura exacta de esas 6 primeras stories que me hicieron pensar que este era un nuevo modo de crear contenido y dinero en redes sociales, y efectivamente así es. Muy simple, te prometo que es una estructura mega sencilla que puedes aplicar desde el día 1. Quiero que te fijes en la primera story porque aquí está la clave. Vale, ¿de qué tienes que hablar en esta primera story para conseguir el éxito en este nuevo formato, no? Pues es muy sencillo, tienes que coger un dolor, sumarle una situación ideal, y esto te va a dar literalmente la clave del éxito para la primera story, para toda la secuencia. ¿A qué me refiero con dolor? A que cojas el dolor de tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, yo que me dedico a la marca personal, el dolor que cogí era el dolor de la creación de contenidos, el proceso que más le cuesta a mis seguidores. Es algo que yo ya sabía porque en estudios anteriores le pregunté a mi audiencia, oye, ¿qué es lo que más te cuesta de crear contenido? Y muchas veces ellos me dijeron, el proceso de creación del vídeo, ¿no? La grabación es algo en lo que me atasco muchísimo, me cuesta un montón, no sé cómo optimizarlo. Entonces, literalmente en estas stories el gancho fue, he grabado todo el contenido de 2 meses en un día. Si quieres, te explico cómo. Así jugué con un deseo y a la vez un dolor. ¿Cuál es el deseo? El ser capaz de grabar todo el contenido de 2 meses en un día. Eso, junto con el dolor que tiene mi avatar de, Dios mío, me cuesta muchísimo grabar, se convirtió en una situación súper deseada. Y esto hizo que la gente se quedara hasta el final de estas stories. De hecho, la tasa de retención es brutal porque la primera story la vieron 2.787 personas y la última story la vieron 2.184. O sea, hubo una pérdida solo de 600 personas, que en realidad para este flujo tan alto está de maravilla. Y entonces, ahora que ya sabes cómo hacer la primera parte, la estructura de deseo más situación ideal, jugar con algo que deseas
desee muchísimo tu audiencia, pero que a la vez sea un dolor, que a ella le cueste muchísimo, vamos a pasar a la parte intermedia de esta secuencia, de esta estructura, ¿no? Que es un microtutorial. Yo te recomiendo hacer un microtutorial en 1, 2 o 3 stories máximo. Entonces, después de contar en el gancho que te iba a enseñar un proceso para grabar todo tu contenido de 2 meses en cuestión de un día, las siguientes stories, en este caso fueron las 3 siguientes, van a hablar de cómo hacerlo, ¿no? Paso número 1, haz esto. Paso número 2, haz esto otro. Y paso número 3, haz esto otro. Y aquí la clave de esta parte de la secuencia está en ser súper simplista. No vayas a dar consejos muy elaborados, no te metas en palabras muy complejas. Utiliza un vocabulario que entienda todo el mundo. O sea, tienen que ser tips súper fáciles. O sea, aquí los ejemplos que ves que yo utilizo son súper sencillos. Paso 1, organiza todo antes. Paso 2, calcula bien el tiempo. Y paso 3, ordena bien los guiones. O sea, son tips absurdos que casi todo el mundo que se pone a grabar ya los conoce, ¿no? Pero en realidad lo que hago es reforzar una creencia de mi audiencia. Mi audiencia cree que lo que necesita para grabar es tener más agilidad en la voz o tener... No estamos aquí para romper creencias, estamos aquí para dar un tutorial rápido y sencillo. Entonces, una vez has conseguido dar ese mini tutorial, pasamos a la tercera fase de estas stories, que es el antes y el después, ¿no? La prueba social, el lifestyle, el truquito, o sea, la realidad de qué ha pasado antes y después de aplicar estos pasos. En este caso, yo como estaba contando cómo grabar el contenido para un cliente, hice un vídeo del cliente en el que el cliente salía diciendo: aquí estoy con mi cafecito en la terraza, tal, súper chill, que demostraba que el proceso de grabación no tiene que ser algo complejo, que te cueste muchísimo, que te quite la energía, ¿no? Todo lo contrario, él está tan tranquilo después de haber grabado 60 vídeos, ¿no? Entonces, mola muchísimo esa prueba social de, jolín, Olga ha hecho que un cliente esté tranquilo, seguro y cómodo en la grabación. Quiero hacer lo mismo. Y después de demostrar cómo es el antes y el después de aplicar mis truquitos, llegamos a la última parte de las stories y te diría que junto con el gancho la más importante, que es el CTA o Call to Action. Aquí tienes que dar un regalo irresistible. No me vale una guía gratuita simplista, no me vale un ebook de 3 páginas de cómo hacerlo, no. Lo que yo ofrecí aquí fue una clase de 35 minutos sobre cómo optimizar el proceso de grabación y además añadí en el texto que es una clase privada para mis alumnas, pero que yo momentáneamente la iba a regalar gratuitamente. Esto hizo que se despertara un sesgo cognitivo dentro del espectador que dijera: wow, me lo voy a perder, ¿no? O sea, es algo privado que por un plazo muy limitado, que son 24 horas, porque es lo que dura la story, Olga me va a regalar de forma gratuita, voy a contestar. Y literalmente esta estructura tan sencilla que simplemente juega con un dolor, un deseo y una retención buena para tener un buen call to action, me generó 126 respuestas, que a simple vista puede parecer simple, pero son 126 ojos puestos en tu negocio. Que si tienes una buena tasa de conversión, son muchos clientes. Pero estos 126 no se corresponden con los 554 o 542 que te he dicho que recibí en el último mes. ¿Por qué? Porque esto es exactamente lo que yo hice, lo que estás viendo en pantalla. Cogí esta primera secuencia de stories que me había funcionado muy bien y la repliqué hasta en 9 ocasiones a día de hoy. De hecho, esa última que ves la subí la semana pasada. O sea, esto está súper reciente y es un modelo que, por favor, aplícalo. Esto ya te lo pido como favor personal, aplícalo porque te va a funcionar. Y seguramente lo que te estés preguntando es: Olga, ¿qué ocurre si replicas 9 veces las mismas stories? ¿No vas a sonar más pesada que un kilo de mierda en las pestañas? Pues la realidad es que no. Esto es otro, me encantan los sesgos cognitivos, me doy cuenta que soy un poco pesada con esto, pero es un sesgo cognitivo que no sé cómo se llama, literalmente, pero que yo llamo asimilación por repetición, ¿no? De tanto que repites una cosa te conviertes en el referente de esa cosa. Entonces, si tú repites esta estructura, básicamente lo que le estás dando a tu audiencia es un lugar cómodo en el que ya sabe cómo tú creas contenido. Ya ha visto esa primera story, se ha sentido cómodo y va a ver la segunda, va a ver la tercera, va a ver la cuarta y va a ver la novena vez que lo repliques, porque ya es su lugar cómodo, ¿no? Lugar feliz dentro de Instagram. Y si te das cuenta y te amplío, por ejemplo, y te enseño, por ejemplo, estas stories, que son las últimas que publiqué, la estructura es la misma, fíjate. En este caso son solamente 4 stories, no son 6, pero razón de más para explicarte que no por crear más contenido vas a facturar más. Fíjate en la primera story, que es en la que literalmente jugamos con ese dolor más deseo. ¿Cuál es uno de los dolores más grandes de mi audiencia? Que no consiguen ganar dinero con redes sociales. ¿Y cuál es el deseo? Ganar ese dinero. Entonces, ¿qué le muestro? El deseo de mi situación. Foto mía personal y cómo facturé 32.000 euros teniendo 20.000 seguidores solo con stories. Y además le anticipo que le voy a dar un tutorial, ¿no? He seguido estos 2 pasos para hacerlo. En este caso lo que estoy recortando es tanto la prueba social como uno de los pasos del tutorial. Entonces, paso número 1 del tutorial, ¿no? Salgo yo diciendo: sí,
dos situaciones. Si tienes menos de 10.000 seguidores, haz esto. Y si tienes más, haz esto otro. Y además lo que hago en la siguiente story es dar un tip dentro del tutorial de no hagas esto que estás haciendo, que es no pierdas tu tiempo y tu dinero haciendo estas 3 tontadas, ¿no? No hace falta USLs, no hace falta tal y no hace falta cual. Es un tutorial muy sencillo en el que además rompo una creencia. ¿Y por qué no utilizo una prueba social? Porque literalmente la prueba social en este caso soy yo, ¿no? No hay un antes y un después más claro que el mío de la primera story diciendo he facturado 30.000 euros con story en la última semana. De hecho, estas stories son el tema de este vídeo, que es exactamente lo mismo. Pero en el CTA, que salgo yo hablando a cámara, es un poquito más completo que esa primera secuencia que viste de julio, salgo yo hablando a cámara y diciendo algo tan sencillo como si yo he facturado esto, tú puedes facturar, lo único que tienes que hacer es replicar mi laboratorio de contenido y empezar a hacer las mismas stories que estoy haciendo yo. Si quieres que te envíes el laboratorio de contenido, deja la palabra tal, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas comentaron a esa story? La friolera de 264 personas. Que si se suman a las 139 personas que comentaron la de la semana anterior y las 143 que comentaron días antes y las 110 que comentaron un pelín antes y las 150 que comentaron el primer día de octubre, durante el mes de octubre, todo esto suma 542 respuestas a mis stories. 542 potenciales clientes que llegaron solamente de subir 6 fotitos y de replicarlas hasta 9 veces. Concretamente en el mes de octubre solo 5. Ahora bien, todas estas stories han sido suerte, han sido estrategia, porque han funcionado, han dado en la tecla. Pues como te decía al principio del vídeo, yo soy periodista de profesión, entonces estoy como muy obsesionada con todo lo que es el demostrar científicamente por qué las personas prestamos más atención a unas cosas que a otras. He sacado las claves de por qué estas stories han funcionado. Primer motivo y el principal, en el que yo te diría que se resume casi al 100% el éxito de estas stories, y es que están pensadas inteligentísimamente jugando con las emociones de las personas. Las dos emociones más potentes, que son los dolores y los deseos. Piensa en qué vas a pedir para Navidad este año. Probablemente vayas a pedir algo que deseas muchísimo, que te apetece muchísimo, y esto responde a un deseo. Pero también es probable que pidas algo que resuelva un dolor, ¿no? Vas a pedir un abrigo que te apetece muchísimo porque te encanta la moda, pero también resuelve el dolor de que es invierno y necesitas estar abrigada. O probablemente vayas a pedir un iPhone. ¿Por qué? Porque te da ese deseo que te ha generado la marca de decir quiero un iPhone porque voy a hacer fotos preciosas, lo deseo y es súper chulo, súper estético y es súper de moda, pero también responde a una necesidad que es estar completamente comunicada en la era de las redes sociales y de la comunicación. Así que estas stories básicamente lo que han respondido es a eso, ¿no? Siempre todos los ganchos que yo he utilizado en las stories, todos, que te los voy a dejar aquí, básicamente responden a un dolor y a un deseo. ¿Cuál es el dolor de tu audiencia? Si eres fitness coach, probablemente el dolor de tu audiencia sea que se ve mal frente al espejo, porque tiene kilos de más, porque quiere adelgazar. Entonces, ¿cuál es la situación ideal que le tienes que dar? Una mujer que haya estado en esa misma situación, que puede ser tú misma o puede ser otra clienta, que haya tenido la misma sensación que ella de no verse bien frente al espejo y no verse guapa y todo lo que sea, y la situación deseada, el cambio físico que le ha transformado. Si eres profesora, maestra o yo que sé, enseñas pues rutinas de estudio que ayudan a tener mejores notas, ¿cuál es el mayor dolor de tu audiencia? El suspenso. ¿Y cuál es el mayor deseo? Una buena nota. ¿Qué le vas a dar? ¿Cómo pasaste de suspender a buena nota? Tanto tú como tus clientes. Apelando a los dolores y a los deseos de tu audiencia, siempre vas a ser capaz de captar su atención. Este es el principal motivo por el que estas stories han funcionado. Pero existe otro motivo, y es que la gente en Instagram no espera sistemas complejos, sino sistemas simples. Y es básicamente la estructura de estas stories. Le das un tutorial tan absurdamente sencillo que hace clic en su cabeza, porque no tiene que esforzarse en pensar si lo que tú estás explicando es cierto o no, porque literalmente en su cabeza es tan sencillo lo que has explicado que tiene todo el sentido del mundo y hace boom, clic. ¡Wow! ¡Qué razón tiene esta chica! Tu audiencia no quiere que le rompas la cabeza pensando en cuenta calorías de esta forma o pesa tus productos de esta forma, sino que quiere tendencias sencillas, trucos sencillos, tutoriales sencillos para poder salir de ese bucle de frustración que tiene porque no consigue responder ese dolor. Sistemas sencillos. ¿Qué sería un error garrafal que yo he llegado a cometer en alguna story? Jugar al principio con un buen deseo y un buen dolor, pero en el intermedio subir demasiado el nivel de conciencia hasta el punto de que la gente que está escuchándome no me entiende. No me entiende y tiene que hacer un esfuerzo por entender qué es lo que le estoy contando. Y piensa que en redes sociales, ¿tú cómo consumes redes sociales? Pues probablemente las consumas o a la hora de comer o a la hora de antes de irte a la cama y estás tranquila en tu cama
y quieres entender lo que te están contando, no quieres tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para decir, Dios mío, tienes razón, pero qué difícil es esto que está contando. Tiene que ser sencillo. Así que fue una metedura de pata intentar subir el nivel de conciencia en algunas de las stories, porque la tasa de respuestas de, por ejemplo, 60, que es la mínima que yo tengo aquí, pero que es una buena tasa, bajó a 12 o 13. Esto es un error garrafal que no tienes que cometer. Y ahora que hemos visto los 3 primeros puntos, cuál es la estrategia, por qué funciona y por qué no funciona, vamos a mi parte favorita, que es el punto número 4, y es literalmente lo que nadie te cuenta, porque la gente te dice, sí, sube estas stories, pero no te cuentan cómo literalmente puedes hacer que una persona vea tu story, se convierta en tu cliente. También es un proceso complejo que no existe por arte de magia, y es lo que te vengo a traer aquí con la automatización y las personas que yo tenía en mi equipo y qué es lo que han hecho para que tú puedas replicarlo. Aquí te traigo la parte que vale oro, el embudo exacto con las automatizaciones exactas y las palabras que yo he utilizado para que una mujer o un hombre que haya llegado a mis historias de Instagram, después de responder la palabra clave en ese CTA que te he enseñado en la estructura, se convierta en un cliente. El paso número 1 es utilizar automatizaciones con ManyChat. Esto es una automatización mega básica que no te voy a explicar en este vídeo, pero que si necesitas me puedes escribir directamente a mi perfil de Instagram y me dices, oye Olgui, ¿cómo puedo automatizarlo? Y yo te mando un tutorial que de hecho tengo preparado de cómo puedes automatizar una automatización con ManyChat mega sencilla, que es que cuando una persona te deja la palabra clave, aquí lo estás viendo, se le manda automáticamente el recurso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Me encanta que hayas respondido a esta story, aquí te dejo la clase completamente gratuita. Y esa persona ya tiene acceso a esa promesa que tú le has dado en el CTA de las stories. Pero esta automatización no acaba aquí. Esto es lo que el 90% de los creadores hacen, ¿no? Le mandas el lead magnet y te quedas tan ancho. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer con ManyChat? Seguir con el flujo con una automatización muy sencilla, y es 2 horas después de que se le haya enviado automáticamente ese lead magnet, ese regalo, se le va a enviar una pregunta y es, oye, ¿cómo estás? ¿Has podido ver la clase? ¿Has podido ver el ebook? ¿Has podido leer la guía? ¿Has podido disfrutar de ese contenido que te he regalado? Esto lo que estamos haciendo es crear un precedente para que el setter, es decir, la persona, si tienes alguien en tu equipo o si lo vas a hacer tú mismo, no setee en frío, no empiece una conversación en frío y escriba uno a una a todas esas personas que han visto la clase. Esto te sirve para trabajar y escribir a personas que ya han visto la clase y ya han levantado en la mano. Ya tienen ese nivel de compromiso contigo y con tu contenido como para poder convertirse en un cliente tuyo. En realidad, lo que estamos consiguiendo con esta mini automatización es no vender agresivamente, sino diagnosticar cuál es exactamente el problema de tu avatar, de esa persona que te ha escrito, para poder darle el mejor servicio, la mejor solución y poder enfocar tu llamada de ventas de la mejor manera. De hecho, algo que yo aprendí de mis mentores de ventas siempre fue que si tú entras en una llamada de ventas sin saber cuál es exactamente el punto en el que está tu cliente y el dolor que más le duele con respecto a su situación, no vas a cerrar nunca esa venta, porque no vas a tener anticipación y te va a pillar por sorpresa. O eres un closer muy experto, o si en realidad, como tú, eres creadora de contenido y te estás dedicando a toda la parte del embudo, es muy difícil que vendas. Y con esta pregunta, con ManyChat, ya estamos medio solucionando esto, porque tú ya tienes en conciencia quién es esa persona, cuál es su dolor y cómo le puedes ayudar. ¿Y aquí se queda todo? Pues la realidad es que no, porque ¿cómo haces que una persona pase de ver una clase a que te agende llamada? Pues con un simple call to action dentro de ese lead magnet. Si tú mandas una guía, si tú mandas una clase, un ebook, un audio, un podcast, lo que sea que tú mandes, el CTA de esa clase, es decir, al final, siempre tiene que haber un CTA en el que le digas, oye, si te ha gustado todo esto y crees que puedo ayudarte a salir de ese problema que estás solucionando con ese lead magnet, por ejemplo, si es un lead magnet de qué ejercicios hacer en el gimnasio para perder 2 kilos en 30 días, si quieres de verdad ponerte en serio con tu forma física y poder adelgazar en 2 meses 4 kilos, lo único que tienes que hacer es escribirme directamente por mi Instagram la palabra adelgazar o la palabra peso o la palabra dieta. Con eso lo que estás haciendo es que si una persona ya está sumamente comprometida, que te digo que normalmente suele ser un porcentaje bastante alto, en torno al 40-50%, esa persona ya va a llegar a ti, ya te va a pedir ayuda, y sobre esa ayuda tú vas a poder agendar una llamada con esa persona porque sabes que su dolor es que necesita adelgazar. Pero ¿qué ocurre con todas esas personas que no te escriban de iniciativa pero que sí hayan visto la clase? Que toca tu turno de ser un buen setter y escribir una a una por Instagram a todas esas personas. Yo te estoy súper sincera, no me voy a engañarte, tengo una persona que hace ese trabajo por mí dentro de mi equipo, dentro de mi empresa hay una persona que se encarga literalmente de escribir a cada una de las personas y potenciales clientes que me escriben por Instagram para cualificarlos, para ver cuál es su problema y para ver cómo les pueden ayudar. Entonces, ahora que ya te he contado cómo es el embudo, que en realidad es simple, pero tiene su complejidad, así que si quieres escríbeme, vamos a pasar a la parte que más te va a gustar a ti, y es
¿Cómo puedes hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienes que seguir para poder replicar todo esto que yo te he enseñado en este vídeo? Pues es mega sencillo. Lo primero que tienes que hacer es sacar los dolores de tu audiencia. Aquí estás viendo, justo, bueno, tú estás viéndolo aquí. Aquí estás viendo los dolores de mi audiencia y cómo yo los he sacado, ¿no? Básicamente lo que yo he hecho ha sido una encuesta en mis historias de Instagram preguntándole a la gente qué es lo que más le duele sobre el sector al que yo me dedico. Una vez tengas estos dolores, en realidad ya tienes los temas de los que vas a hablar con tus stories, porque recuerda que en la estructura que te he enseñado, el gancho y literalmente el transcurso de las stories siempre juega con un dolor. Entonces, una vez has detectado cuáles son esos dolores, a la hora de crear stories tienes que seleccionar uno. En mi caso, por ejemplo, puede ser no gano dinero con Instagram a pesar de que tengo seguidores, y creo un mini tutorial en 3 pasos máximo de cómo solucionar este dolor. Y creo unas stories, una secuencia de 3 stories que ayude a solucionar el problema que ocurre en ese gancho, ¿no? Si el dolor es no consigo ganar dinero con Instagram a pesar de que ya tengo miles de seguidores, los pasos tienen que ser: 1, cambia tu estructura de stories; 2, crea este embudo; y 3, utiliza lead magnets. Y además lo que tienes que hacer después de todo esto es enseñar el resultado que te ha dado a ti, que seguro que lo tienes, o el resultado que le ha dado a tus anteriores clientes o a algunas de las personas que han trabajado contigo, sobre que aplicando estos 3 tips que tú le has dado se va a solucionar ese dolor, que es que no gana dinero, pero que ya tiene suficientes seguidores. Y esto es todo. La realidad es que no. Una vez tú has jugado con ese dolor que has sacado de esa encuesta con tu audiencia y le has dado la solución fácil, vas a darle una solución un poquito menos fácil, que es ese lead magnet, esa clase larga, esa guía, ese audiolibro, ese podcast, ese recurso más largo que le permita a esa persona saber que tú eres la persona correcta para ayudarle, porque tienes mucho conocimiento sobre el área de la que hablas. Entonces, una vez esa persona ya haya visto esa clase, lo único que tienes que hacer es automatizar las stories con ManyChat, empezar un proceso de setting que puedes hacer tú mismo o contratar a un setter que te ayude con ello. Como duda, que sé que me lo vas a preguntar, un setter cobra entre el 3 y el 5% del total de la venta que haya generado. Si gana 1.000 euros, pues ganará, si cierra una venta de 1.000 euros, la cierras tú gracias al trabajo de setting, ese setter se va a llevar entre 30, ¿cuánto es el 3% de 1.000? Yo es que soy de letras. Bueno, da igual, que se lleva entre el 3 y el 5% de lo que tú hayas generado, depende si generas más ventas o generas menos. Y ya lo último que te queda es un buen proceso de cierre. Saber cómo hacer una llamada con un cliente, con un potencial cliente, y convertirlo en cliente con una estructura que en YouTube tienes 4.580 recursos de cómo hacer una buena llamada de ventas y listo. Literalmente este es el paso a paso que a mí me ha permitido generar 31.000 euros y que además va desde publicar una story tan sencillo a convertir a un simple cliente. Y listo, es que no hay más misterio, no hay una estrategia complicadísima detrás o un proceso de venta complicadísimo que no puedas aprender. Esto es todo lo que yo he hecho y he aplicado además con mis alumnos, con mis clientes, para que ellos también puedan estar facturando. Así que ya está, estás perdiendo el tiempo, ponte a ello, ponte ya a accionar. Y si accionas y te das cuenta de que algo falla o no te ves capaz de accionar por tu cuenta, escríbeme en mi Instagram. Yo creo que es la 3.ª vez que te lo digo en este vídeo, pero de verdad te lo digo de mil amores. Escríbeme por Instagram y ponme: Olga, ayuda, por favor. No sé cómo hacer este embudo tan chulo que has contado. Y yo te ayudo de mil amores y me pongo manos a la obra para trabajar contigo y para de verdad sacar un proceso que a ti te genere ventas. Así que o nos vemos triunfando o nos vemos en el chat de Instagram. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Y cómo se dice? Ay, mi momento favorito. Es que esto... Yo era típica que veía Dulce y de todas estas en YouTube. Entonces es como: suscríbete a mi canal, déjame un like si te ha gustado, déjame un comentario por aquí debajo, lo que sea. Ay, no sé qué se dice, pero me hacía ilusión decirlo. Ahora sí, un beso, chao.